Para poder, necesitamos del poder del Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los últimos lugares de la tierra. Hechos 1:8. Hoy nos ocupamos de un tercer tema fundamental, de un tercer paso en nuestro caminar cristiano. La necesidad que tenemos del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Para ser testigos de Cristo, es decir, para hacerlo visible y creíble, necesitamos ser revestidos del poder de Dios en nosotros. Te animo a que consideres esta reflexión como un primer paso en tu propia búsqueda de una mejor comprensión del tema de la llenura del Espíritu Santo, pidiendo no solo el entendimiento, sino la unción misma del Espíritu Santo en tu vida. Además de la promesa del Espíritu Santo, Juan 17, Jesús habló del bautismo del Espíritu Santo, Hechos 1:8. Este no tiene que ver con la regeneración del creyente, es decir, con su salvación. Se trata más bien de un revestimiento de poder. Cuando la persona recibe el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, recibe lo que se ha dado en considerar como la plenitud del poder del Espíritu Santo, el ser llena del poder de Dios en su vida. Al estar lleno del Espíritu Santo por medio del bautismo del mismo, el creyente entonces cuenta con el poder del Espíritu, el poder de Dios mismo, para hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesucristo. Jesús dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, tal como hemos leído al inicio de nuestra reflexión. De manera implícita, Jesús se refiere a la necesidad de un poder superior a las fuerzas propias del creyente. Algo más que su convicción, que su fe, que su sinceridad e interés en la tarea de dar testimonio de la realidad de Cristo, en la tarea de vivir a la manera de Cristo. Esta tarea que evangelizamos inicialmente como la evangelización, Mateo 28:19, siempre implica una lucha espiritual en la que el dominio de Satanás sobre nosotros y sobre las personas a quienes compartimos el Evangelio es puesto en riesgo. Satanás lucha y lo hace con todo su poder para retener a las personas bajo su dominio. Por eso los confunde, exacerba sus debilidades, su incredulidad, sus amarguras, sus resentimientos, sus temores, sus odios, sus vicios, sus dependencias. No es extraño entonces que resulte tan difícil el proceso de conversión, tanto para quien es portador de Cristo, como para quien está siendo llamado de las tinieblas a la luz. Primera de Pedro 2:9. La tarea de la evangelización es mucho más que solo hablar del Evangelio. Requiere sí de la proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo, de que las hablemos, de que las digamos, pero también requiere que en los creyentes, en nosotros, se haga presente Jesucristo.
Es decir, que los creyentes seamos ejemplo incuestionable de lo que significa la presencia, la vida de Cristo en las personas. Vidas transformadas en comunión con Dios y al servicio del prójimo. Personas capaces de vivir la plenitud de la vida y de enfrentar y superar las dificultades que la misma presenta, así como los ataques del diablo. Bueno, como hemos dicho, reciben el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, aquellos que, insatisfechos con lo que es su vida y su servicio a Dios, están sedientos de más de Dios en ellos y de más de ellos para Dios. Tal deseo resulta del cultivo de la relación con Dios mediante la oración, el estudio de su palabra y la comunión con los hermanos en la fe. En nuestro aquí y ahora como individuos y como congregación, desafortunadamente, se hace cada vez más evidente que no hemos podido. Se hace entonces cada vez más evidente que necesitamos del poder del Espíritu Santo. Pero, ¿lo deseamos? Nuestra alma tiene sed de Dios como el ciervo que brama buscando las aguas que sacien su sed, tal como el salmista dice en el Salmo 42. Para ser bautizados con el Espíritu Santo necesitamos, en primera instancia, del reconocer nuestra incapacidad para vivir plenamente en Cristo y del desear, es decir, de tener el interés o apetencia para conseguir la posesión o la realización de una cosa. Sí, del desear obtener el poder necesario para vivir una vida plena en Cristo. Porque no basta con reconocer nuestras carencias y limitaciones. El riesgo que conlleva el solo reconocer, aceptar que somos débiles, es que podemos aprender a vivir insatisfactoriamente. Y de hecho lo hacemos con frecuencia. En esos casos solo nos vamos acomodando a las circunstancias, desarrollando una resiliencia tóxica que nos lleva a permanecer al lado del estanque de Betesda. Repasa esta historia en Juan 5:1 al 15. Para vivir plenamente la vida cristiana y para llevar el fruto que se nos pide, se requiere que tengamos y cultivemos el interés, el apetito por conseguir el Espíritu Santo que tanta falta nos hace. Dado que el interés por ser llenos del Espíritu Santo resulta del reconocimiento de nuestra incapacidad, solo podemos empezar pidiendo tal llenura espiritual. Quien pide, reconoce su necesidad y se esfuerza por ser escuchado. Por ello clama, es decir, por ello pide vehementemente y hace de su petición del Espíritu Santo el más importante de sus intereses. Pide con la misma determinación mostrada por Jacob cuando le advirtió al ángel del Señor: no te soltaré hasta que me bendigas. Génesis 32:26. Esta propuesta que te estoy haciendo contradice el pensamiento tradicional en el que la llenura del Espíritu Santo resulta de la búsqueda, de la conducta perfecta, de quien busca ser lleno con el Espíritu. No, la llenura del Espíritu Santo no es un pago a quien vive santamente, aunque debemos decir que en la búsqueda de tal llenura no podemos ignorar la importancia de vida santa y consagrada a Dios. Lo que te estoy proponiendo aquí implica que quien busca vehementemente el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, experimenta una transformación progresiva e integral en el todo de su vida.
porque la búsqueda de Dios mediante la oración ardiente siempre provoca cambios en la persona, siempre perfecciona a la persona, siempre santifica a la persona. Cambios tanto de propósito como de forma y sobre todo de la capacidad de la persona, de poder para hacer la vida a la manera de Cristo. Quien ora va siendo llenado de Dios. Mientras mayor la comunión, mayor la presencia y el poder del Espíritu Santo en el creyente. Así que la oración ardiente tiene como resultado la santificación en tanto consagración, como la santidad en tanto limpieza de vida y derrota del pecado en la vida del creyente, en la vida de la persona. La oración ardiente es mucho más que orar a laíseba. Es la oración con propósito, perseverante y aún sacrificial. Vuelvo aquí a la imagen de Jacob luchando contra Dios y su "no te dejaré hasta que no me bendigas", que expresaba la profundidad de la necesidad que Jacob tenía de la bendición de Dios. Además, Jacob expresaba su determinación de ser bendecido sin importar el precio que ello representara. Para que lo soltara Dios lo hizo cojo, pero aún cojo Jacob siguió luchando contra Dios. De ahí la importancia de que nos propongamos pedir el ser bautizados con el Espíritu Santo y que hagamos de tal petición una súplica vital. Es decir, una súplica en la que nos vaya la vida. Quizá tengamos que empezar pidiendo que Dios provoque en nosotros una sed espiritual tal que altere el todo de nuestra vida. Corramos el riesgo y pidamos a Dios que nos provoque a Él, aun a costa de nuestra tranquilidad cotidiana. Porque solo quien tiene una sed así del Señor puede estar dispuesto a pagar cualquier precio para ser saciado con el Espíritu Santo. Como sabemos, muy pronto, quien se propone servir a Dios descubre que no puede hacerlo en sus propias fuerzas, que aún en la búsqueda de Dios necesita de algo más para poder buscarlo. Y este algo más es precisamente el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios que permanece fortaleciendo y empoderando, dirían, al creyente. La ventaja que tenemos es que Dios ha prometido dar de su Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Repasa Lucas 11, en particular el verso 13. Esto significa que Dios está interesado y dispuesto a derramar de su poder en nosotros, para que así seamos testimonios de su realidad, pero también vasos comunicantes de su presencia, de su amor y de su poder en medio y a favor de aquellos que tanto lo están necesitando. Déjame hacer aquí una recapitulación de lo que he venido diciendo. Primero, necesitamos del poder de Dios en nosotros para poder vivir la vida cristiana y cumplir con la tarea que se nos ha encomendado. Segundo, necesitamos cultivar el interés, el apetito para ser llenos del Espíritu Santo. Esto, déjame decirte, implica una reestructuración del orden de nuestras vidas. La experiencia de muchos de quienes han sido llenos del poder de Dios tiene en común que en algún momento de sus vidas decidieron sacrificar lo necesario para buscar la presencia de Dios. Hubo quienes se apartaron para orar y ayunar por varios días. Se encerraron en sus habitaciones o aún se fueron a algún lugar de retiro para estar a solas con Dios.
si me dejas decirlo así, invirtieron su vida para ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, esta búsqueda del Espíritu Santo para algunos fue una experiencia de gozo, de paz, de exaltación. Para otros, una experiencia de quebrantamiento, de confrontación consigo mismos, de dolor, de confesión. Pero unos y otros, al ser llenos del poder del Espíritu Santo, descubrieron que valió la pena el buscar su llenura al precio que ello significó. Por cierto, tenían necesidad de Dios, sí, pero no dejaban de pedir que el Señor provocara una sed de su presencia que fuera todavía mucho mayor. No pocos oraban diciendo, Dios, dame sed de ti. En tercer lugar, he dicho que Dios está interesado en que nosotros tengamos la llenura de su presencia y su poder. Este hecho, el interés de Dios, redimensiona nuestra búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Pedimos sabiendo que vamos a recibir porque Dios ha prometido darnos su Espíritu Santo. Saber del interés divino también nos permite comprender el proceso por el cual pasamos y aún el tiempo que Dios se toma para cumplir su promesa. Es un proceso y un tiempo de purificación. Para derramar de su Santo Espíritu en nosotros, Dios nos limpia, nos purifica, nos dirige por caminos nuevos que debemos recorrer para honrarlo a Él y para dar testimonio de la profunda necesidad que tenemos de su presencia, de su poder en nosotros. Todos necesitamos del poder del Espíritu Santo. No importa lo que hayamos logrado en el camino del Señor, ni el tiempo que hayamos caminado con Dios, necesitamos más y más de su Espíritu Santo. Yo, en lo personal, necesito más del poder del Espíritu Santo. Por eso quiero pedirte que me apoyes con tu intercesión para que el Señor purifique mi corazón, para que el Señor fortalezca mi fe y me guíe en la búsqueda de su plenitud constantemente. Por mi parte, oro por ustedes. Pido que quienes de ustedes lo están buscando, que aquellos que inician el caminar de la fe, sean llenos del poder del Espíritu Santo. También oro por quienes ya conocen al Señor, por quienes ya han caminado con Él por más tiempo, que son testigos y depositarios del poder de Dios. Oro para que ustedes sean purificados, fortalecidos y guiados en la búsqueda de la llenura constante del Señor en su vida, que no se contenten con estar llenos, sino que rebosen. Lo hago porque solo así podremos ser testigos de Cristo y llevar su mensaje de salvación a quienes tanto lo necesitan. Así que, hermanas y hermanos, busquemos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Insisto, solo así podremos ser testigos efectivos de Cristo en un mundo que necesita de su amor, de su poder y sobre todo de su justicia. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Dios los bendiga.